Mandó las predicaciones, sus tíos las escucharon allá en México y dijeron que habla bien, hermanos. Así, amén. Gloria a Dios. Nos gozamos, ¿verdad? Y sí, son muy buenos puntos de Gálatas. Este tema ahorita, ¿verdad? La vida crucificada. Esa es la bendición, ese es el éxito de nosotros. Amén. Si nos mantenemos crucificados continuamente, ¿verdad? Muriendo en este mundo y viviendo para el Señor. Que Dios los bendiga. Gusto en saludarlos, hermanos, y le paso el tiempo al pastor Daúl. Amén. Aleluya. Gloria al Señor, mis hermanos. Podemos tomar nuestros lugares, gracias. Como siempre es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con su pueblo. Queremos que todo lo que se diga hoy sea la verdad del Señor y que cualquier opinión humana de mi parte se quede al lado, ¿verdad? Si ustedes escuchan algo que la palabra del Señor no dice, entonces con toda confianza pueden ustedes ignorar lo que digo. Pero si lo que decimos y lo que predicamos está en la palabra del Señor, entonces es digno de que la consideremos. Y no solo que la digamos, sino como dice su palabra, que seamos hacedores de lo que dice. Amén. Entonces es un privilegio que mis padres estén de regreso con nosotros. El Señor nos dio la bendición de poder verlos una vez más, ¿verdad? Porque todos sabemos que en cualquier momento nuestro tiempo está prestado, ¿verdad? Y el Señor es bueno y su misericordia nos ha dado otro día juntos. Vamos a Gálatas 5, mis hermanos. Gálatas capítulo 5. Hemos estado los últimos 2 domingos hablando de la iglesia en Galacia. Esa iglesia se parecía mucho a las iglesias de ahora. Había diferentes opiniones, había diferentes campos, se puede decir. Había división, habían pleitos, habían chismes. Muchas iglesias están llenas de estas cosas. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo, manifiestas son las obras de la carne. Y la carne quiere enseñorearse de nosotros una vez más. Vamos a estar hablando acerca de lo que significa que la carne ya está crucificada. Es lo que dice Gálatas 5, 24 a 26. ¿Todo lo tenemos? Amén. Esta es la palabra de Dios. Oigamos lo que dice nuestro Señor. Verso 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Entonces aquí empezamos el fruto del Espíritu del cual hablamos la vez pasada: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. ¿Sí? Estas son las marcas de una nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Las recibimos ese fruto en Cristo. Pero hoy queremos hacer una pregunta fundamental que determina si alguna vez experimentaremos ese fruto. ¿Cuál es la pregunta más importante? La pregunta en inglés decimos the $1 million question. ¿Cuál es la pregunta de $1 millón? La pregunta es que si realmente pertenecemos a Jesucristo, porque aquí el apóstol Pablo lo que empieza diciendo es los que pertenecen a Cristo Jesús, los que son de Cristo Jesús. Amén. No dice los que asisten a la iglesia los domingos, no dice los que creen en Dios, y ni siquiera dice los que tratan de ser buenas personas. Eso no es lo que diferencia al creyente de los demás. Lo que dice es los que son de Cristo, los que le pertenecen a Cristo. ¿Sí entendemos la diferencia, mis hermanos? Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabemos si pertenecemos? ¿Cómo sabemos si somos del Señor?
Porque aquí dice, los que son de Cristo han crucificado la carne y pueden andar por el Espíritu. Todo en el pasaje de hoy depende de esta pregunta de pertenencia, de cómo sabemos si le pertenecemos al Señor. Entonces la pregunta es, ¿perteneces a Cristo? Quizá alguien tenga confianza que sí, y quizá haya alguien aquí que no tenga confianza. Entonces vamos a ir a las Escrituras para responder esta pregunta. El pertenecer, ¿qué significa pertenecer a Cristo? El pertenecer a Cristo no es simplemente tener una cultura cristiana. Yo crecí en el Evangelio, como ya muchos de ustedes saben, me vieron crecer aquí, ¿verdad? Pero el hecho de que yo estuviera creciendo aquí en la iglesia no inmediatamente significa que yo pertenezco a Cristo. Como dicen, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Porque el hecho de que mis padres conozcan al Señor no quiere decir que yo tengo un boleto especial para ir al cielo. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo sabemos si pertenecemos al Señor? No es una cultura cristiana o membresía en una iglesia. Es tener una unión espiritual real con Cristo, nuestro Creador y nuestro Señor. ¿Y cómo sabemos si pertenecemos? La Biblia nos da una respuesta que yo en estos días he estado aprendiendo más y más, pero creo que es clara la respuesta. Es la fe, y esa fe en el bautismo, ¿sí? Y vamos a estar hablando de por qué es que tenemos esta conclusión. Primero que nada tenemos que hacer todo seguro, la fe es la base de todo, ¿ok? Vayamos a Juan 1:12, mis hermanos. Más, dice Juan 1:12. Pueden decir amén cuando lo tengan. Amén, aleluya. Esta sección va a ser un poco revolucionaria, se puede decir. Y vamos a hablar de por qué la condición de la iglesia, cómo hemos cambiado varias cosas, pero empecemos con la fe, algo que todos podemos estar de acuerdo. La fe es el fundamento y la base de nuestra relación como hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo es que ¿cómo es que recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios? Es creer en el nombre del Hijo de Dios, recibirlo. Este verso es un verso que podemos compartir con alguien, dándole una información más, porque se oye en el mundo que todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Y muchos de nosotros antes lo decíamos. La vez pasada hablamos de cosas que se dicen que no están en la Biblia. Recuerden, había 2 versos no bíblicos. El de ayúdate que yo te ayudaré, ¿se recuerdan? Y se me olvidó la otra, no recuerdo quién estaba poniendo atención, no sé. Pero había otro, el que no tranza no avanza, alguien lo dijo, sí. El que no tranza no avanza, sí. Esos 2 versos no están en la Biblia. Y también no está en la Biblia, el de que todos somos hijos de Dios, ¿sí? Pero todos lo dicen, que todos son hijos de Dios, porque tenemos el mismo Creador. La gente usa esa definición de que el que nos creó es nuestro Padre. Ok, en un sentido tiene razón, pero la Biblia usa otro sentido de lo que significa ser hijos de Dios. Y aquí está este verso. Ahora, cuando estemos platicando con alguien, mis hermanos, es algo que yo he estado aprendiendo también y tengo que aprender más. Porque yo soy uno de esos de que ahoga la semilla. ¿Sí recuerdan esa analogía? Me gusta hablar con la gente y uno de mis defectos es que le echo demasiada agua a la semilla. Trato de convencer a la gente con mi esfuerzo, pero tenemos que dejar que el Señor haga la obra. Entonces, cuando estemos hablando con alguien, una manera de poder hacer que abran su corazón o que no pongan sus defensas, porque ustedes saben que
Si nosotros decimos algo que alguien interpreta como si los estamos atacando, sus defensas inmediatamente se suben. Y ahora se convierte como en un debate, se convierte en mi opinión contra su opinión y no llegamos a lo que queremos. Entonces he aprendido algo nuevo que quiero compartir con la iglesia, que cuando estemos hablando con alguien podemos tomar este camino, esta manera de hablar con ellos. Podemos pensar, esta persona ha llegado a las conclusiones que ellos creen basado a la información que ellos tienen. Y nosotros podemos decirles, yo entiendo por qué es que dices, en este caso, que todos somos hijos de Dios. Porque si yo no leyera Juan 1:12, yo también creería lo mismo, ¿sí? Entonces ya nos ponemos de su lado, en vez de estar diciéndoles, tú estás mal, yo estoy bien, ¿sí? ¿Entendemos la diferencia? Entonces, usted puede decir, yo también creía lo mismo, hasta que un día leí este verso. Entonces nosotros le estamos dando un pedazo de información más, que ahora ellos pueden considerar sin defensas, sin creer que nosotros estamos en una batalla contra ellos. Podemos decirle, yo también creía lo mismo, hasta que leí este pasaje, y si me das la oportunidad, me gustaría compartirlo. Juan 1:12, ¿sí? Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho, la habilidad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, antes no eran hijos de Dios. Al recibirlo, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahí está lo primero, recibirlo creyendo en su nombre. Ahora, el siguiente paso es que la mayoría de la gente quizá diga, yo he creído en su nombre, ¿sí? Yo creo en Dios. Entonces, para ese paso, entonces podemos ir a Santiago. Vayamos a Santiago, capítulo 2, mis hermanos, 19 a 20. Santiago está más atrás en la Biblia, después de Hebreos y antes de Primera de Pedro. Santiago capítulo 2, verso 19 y 20. Amén, cuando lo tengamos. Santiago fue el hermano medio de Cristo, o pariente, algunos dicen, ¿verdad? Y al principio nadie de sus parientes de Jesús creían en él. Hasta después que resucitó, él y Judas, en el libro de Judas, también Judas era otro de los parientes de Jesús, otro de sus hermanos, vieron a su hermano resucitado entre los muertos y dijeron, este no es solo un humano, este es el Hijo de Dios. Y se convirtieron y después se hicieron pilares en la iglesia también. Entonces Santiago fue un pilar en la iglesia en Jerusalén a los judíos. Y dice esto, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Cuántos aquí creen que Dios es uno? Sí, en casi todos nuestros parientes, a todas las personas en nuestra cultura aquí en Deleno y en nuestros países, ustedes les podemos hacer la pregunta, ¿usted cree que Dios es uno? Y ellos van a decir, sí, yo creo en Dios. Entonces podemos decirles, bien haces. Pero también no se queda allí, dice sí, también los demonios creen. Ahora Santiago no estaba jugando, ¿verdad? En varios de sus pasajes Santiago corta. La verdad que está escribiendo corta de una manera muy directa, ¿sí? Entonces dice, también los demonios creen. Ok, ¿tú crees en Dios, que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Y tiemblan. Entonces ellos creen que Dios es uno también. Y le tienen miedo a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los demonios? ¿Sí? Dice aquí el verso 20, mas
¿Quieres saber, hombre vano? Hombre insensato, otras traducciones. ¿Que la fe sin obras es muerta? ¿Cuál es la diferencia entre un demonio y un creyente verdadero? Es que no solo decimos que creemos en Dios. La fe que decimos tener no es solo una fe mental, donde nosotros decimos, yo creo que Dios existe, yo creo que Jesús existió, yo creo que murió en la cruz. No solo es eso, sino que la fe produce obras. La fe en Cristo Jesús produce obras. Y entonces el pertenecer comienza con confiar en Jesús como Señor, no solo como Salvador. Amén. Adiós. Oí que alguien dijo que la gente le gusta y es fácil que la gente crea en Dios como Salvador, porque creer en Jesús como Salvador lo que implica es una realidad después de nuestra muerte, ¿sí? Nuestro Salvador, si creemos en Dios como nuestro Salvador, en Jesús como nuestro Salvador, implica una relación con Dios después de nuestra muerte, pero creer en Dios como nuestro Señor, en Jesús como nuestro Señor, lo que implica, que no nos gusta, es tener una relación con Él, no después de nuestra muerte, sino ahorita en nuestra vida. El conocer a Jesús como Señor, las implicaciones son tremendas ahorita en mi vida. Quiere decir que yo no soy Señor de mi vida, ¿sí? Todos lo quieren como Salvador, porque un día después de que me hagan mi novenario, ¿verdad? Después de que digan 1000 Padres Nuestros y 2000 Ave Marías, después de eso, entonces voy a conocerlo como mi Salvador, ¿sí? Pero ahorita como mi Salvador, mi Señor, digo, eso lo que implica ahorita es que yo tengo que cambiar mi manera de ser. ¿Sí entendieron lo que dije? Sí. Ok, amén. Ajá. Todos lo quieren como Salvador, pero nadie lo quiere como Señor. No muchos, ¿verdad? Entonces, esta fe verdadera no, lo acepta como Señor. Lo acepta como Rey, como Dios verdadero sobre nuestra vida. Entonces, el pertenecer comienza con esta fe, con confiar en Jesús como Señor y Salvador, creyendo que murió por nuestros pecados y que resucitó, pero no se detiene en la fe solamente, mis hermanos. No se detiene solamente en decir que creemos. Entonces aquí llegamos al segundo punto. Vayamos a Gálatas 3. Gálatas 3. Verso 26 y 27. Amén. Gálatas 3, que está en el mismo libro de Gálatas 5, ¿verdad? Entonces podemos ver que hay una línea aquí, el mismo escritor, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Dice, pues todos sois hijos de Dios. ¿Verdad? Juan 1:12, hijos de Dios, ¿sí? Pues todos sois hijos de Dios por la, ¿qué dice? Por la fe en Cristo Jesús. Otra vez más, la Biblia está enseñándonos algo. No solo es un verso sacado del contexto, ahora podemos ver los versos que se conectan, ¿sí? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero no se para allí, mis hermanos. El mismo verso dice esto: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Dios, aleluya. Entonces aquí conecta la fe verdadera con el bautismo. En este verso, el mismo verso, dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y no para allí. Hubiera podido parar allí. Amén. Pero dice esto, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué quiere decir esto?
los que no han sido bautizados en Cristo, de Cristo no estáis revestidos. ¿Sí entendemos? Amén. El que el apóstol Pablo escriba esto, que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, quiere decir que los que no han sido bautizados en Cristo, de Cristo no están revestidos. Entonces, ¿cuál es el momento donde nuestra fe se conecta con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? Es en el bautismo. Es ese momento donde uno puede decir es una ventana al Calvario, donde nosotros participamos, como dice en Romanos 6. Vayamos a Romanos 6, para que dejemos que la Biblia hable. No solo yo, sino que estamos dejando que el Señor hable a través de sus escrituras. Dice Romanos 6, 3 y 4. Amén. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Entonces, Dios nos ha dado su palabra que revela que la fe es esencial. Y esa fe debe producir obediencia. Amén. Y el momento donde nuestra fe, se puede decir, entra en efectividad, es el momento donde le entregamos nuestra vida públicamente en el bautismo. ¿Sí? Ahora, quiero hacer algo claro. El bautismo sin la fe no nos puede salvar. El bautismo sin la fe no salva a nadie. Nosotros podemos mojar a alguien 1000 veces y si no tienen fe en Cristo, no lo salva. Por eso se puede hacer el argumento de que el bautizar a los niños no los salva, porque no tienen fe. ¿Sí? Es la fe y el bautismo hecho en fe que produce la conexión con la sangre de Cristo en nuestras vidas, la muerte del Señor, donde somos partícipes de ese sacrificio. Amén. Entonces, al entender esto nos reta, porque como hablaba al principio, en las iglesias evangélicas hemos sustituido el bautismo con la oración de fe. ¿Sí? ¿Cuántos han hecho la oración de fe aquí? Alguien nos dijo, repite después de mí. ¿Sí? Y decimos la oración del pecador, la oración de fe. Y en muchas iglesias evangélicas no se toca el bautismo hasta meses después o años después, pero en la Biblia eso no se ve. Nunca se ve que alguien diga, repite conmigo, y repiten, y después no se bautizan hasta un momento en el futuro. La fe producía bautismo inmediatamente. Lean el libro de los Hechos, les voy a dar tarea. ¿Sí? El libro de los Hechos, inmediatamente cuando alguien creía, había fe. Hechos 2, ¿verdad? El Espíritu Santo cae sobre los apóstoles. Hablan en lenguas, otras lenguas, ¿verdad? Lenguas de todas las regiones que visitaban a Jerusalén en ese tiempo. Pedro predica como nunca. Y todos los judíos oyendo el mensaje dicen, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Dice, arrepiéntanse y bautícense por el perdón de sus pecados. 3,000 almas, alrededor de 3,000 almas, se convierten. ¿Cómo saben que se convirtieron? No porque repitieron algo, porque se bautizaron en ese mismo momento. Creyeron el Evangelio, se arrepintieron y se bautizaron. El eunuco, en Hechos, inmediatamente cuando Felipe le predica el Evangelio, ¿cuál es su pregunta del eunuco? Aquí hay agua, ¿qué previene que yo sea bautizado? Inmediatamente creyó y dijo, aquí hay agua, ¿qué previene que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y dice la Biblia que los dos se bajan
y se bautiza. El carcelero en Filipo, creo, ¿verdad? Hechos 16. Está Pablo encarcelado con Silas. Están alabando al Señor como alabamos al Señor hoy. Amén. Hay un terremoto. Se abren las cadenas, se abren las puertas. Se va a matar el carcelero. Pero Pablo le dice, no te mates, todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Él se arrepiente, les dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos le predican el evangelio y dicen, en ese mismo momento, inmediatamente se bautiza. Y algo que estaba yo leyendo es que no les da de comer hasta después de bautizarse. No les da de comer hasta después que se bautizan. ¿Por qué? Porque era más importante bautizarse que comer. Y recordemos dónde estaban. Estaban en la cárcel. De seguro tenían hambre. Estaban fríos. Pero es tan importante la fe y el bautismo que inmediatamente antes de que los invite a su casa o que coman, se bautiza inmediatamente. Él y su casa. Y se regocijan, dice la Biblia. Se regocijan él y toda su casa, que también quiere decir que los que se bautizaron se podían regocijar. Entonces podemos hacer el argumento que los niños también estaban excluidos. Porque un niño bautizado no sabe nada, no se puede regocijar tampoco. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Sí, amén. Ok, entonces tenemos una seguridad haciendo las cosas como Dios manda. Si no hacemos las cosas a la manera de Dios, no hay seguridad. Estamos adivinando. Y estamos también, tenemos la esperanza de que quizás estemos alineados con Cristo. Pero solo hay una seguridad cuando hacemos las cosas a la manera de Dios. Y esta es la seguridad, mis hermanos. Si usted ha confiado en Cristo y ha sido bautizado en Él, puede estar seguro de que le pertenece. Puede estar seguro que le pertenece. No importa cómo se sienta ese día. Porque a veces nos sentimos más santos que otros días, ¿verdad? Quizá el lunes uno se sienta lleno del Espíritu y el martes esté todo agüitado, ¿sí? Las buenas noticias es que sus sentimientos no tienen nada que ver con la verdad. La verdad de Dios es la verdad, no importa cómo nos sintamos. Ahora, en el lado reverso de esa moneda, alguien puede sentirse completamente seguro, pero si no ha hecho las cosas como Dios manda, entonces su seguridad es en vano. Tenemos que hacer las cosas como Dios manda para verdaderamente estar seguros. Amén. Gloria a Dios. Entonces la pregunta clave es, ¿pertenecemos a Cristo? Si no, hoy puede ser el día de que usted dé ese paso de fe y de obediencia. Si alguien aquí no ha creído en el Señor Jesucristo, bíblicamente, y no se ha bautizado, hoy puede ser ese día. Tenemos una tina atrás, ¿verdad? Cargamos nuestro plan, ¿verdad? Ordenamos unas pizzas, ¿verdad, hermano Juan? Como Dios manda, y los bautizamos, porque es más importante hacer las cosas como Dios manda que solo pensar, yo creo en Dios, y si yo me muero quizá me voy al cielo hoy, ¿sí? Ahora, si hay preguntas, hay diferentes opiniones en el cristianismo acerca de esto. Muchos hablan de Cornelio, que fue lleno del Espíritu Santo antes de ser bautizado. En ese caso, mis hermanos, ¿quién fue mandado a Cornelio? ¿Se recuerdan? Fue Pedro. Y Pedro era un judío. Y era un judío más o menos, pero era un judío, ¿sí? Y recibe una visión de Dios de que hay animales que los judíos no debían comer. ¿Y qué le dice Dios en esa visión? Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, no, Dios, está corrigiendo a Dios, ¿verdad? No, Dios, porque mis labios nunca han tocado algo inmundo, dice. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo llamo santo, ¿verdad? Lo que yo llamo legítimo. Y de repente se oye un sonido en la puerta, ¿eh? Alguien toca la puerta y son estos gentiles que Dios los ha mandado por Pedro. Pedro va con ellos, el Espíritu le dice, ve con ellos, va con ellos. Van a la casa de Cornelio
les predica el Evangelio y cae el Espíritu Santo. Y su respuesta nos da, su reacción nos da una clave a por qué es que Dios hizo eso en ese momento. Dice, ¿cómo podemos nosotros rehusarles el bautismo si han sido llenos del Espíritu Santo como nosotros fuimos en Hechos 2? Entonces, los judíos odiaban a los gentiles, eran unos incircuncisos para ellos, eran unos perros para ellos, ¿verdad? Y así todavía nos ven muchos, la verdad. Si vamos a Israel, no piensen que los judíos y los cristianos somos amigos. No, nos odian, la verdad. Hay videos en YouTube donde los judíos están escupiéndole a los cristianos, porque los cristianos están en la Tierra Santa, ¿verdad? Estamos ahí como turistas, donde Jesús caminó y nosotros estamos felices y pensamos muchos que los judíos nos aman. No aman a Cristo, lo odian al Señor, muchos, la mayoría. Entonces, Pedro también tenía ese racismo judío en sí. Entonces Dios tuvo que sacudirlo para que él entendiera que los gentiles eran parte del plan de la salvación. Y por eso es que esa es una excepción en la Biblia. En la mayoría del tiempo, en todas las otras veces, se puede decir, viene la fe y el bautismo y después el Espíritu Santo. ¿Sí? En ese caso, una excepción, Dios tenía que sacudir al apóstol Pedro y después él regresa a Jerusalén y les cuenta, les tiene que contar a Santiago, a los otros apóstoles, por qué es que bautizó a gentiles. Y él dice, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, ¿verdad? Ellos no podían, contra Pedro sí podían argumentar, pero contra el Espíritu Santo no podían argumentar. Entonces, es una excepción, mis hermanos. Y yo creo en sí que Dios puede hacer excepciones cuando Él quiera. ¿Sí? Si alguien está en un avión con turbulencia, recogiendo ofrendas, ¿verdad? Y hay alguien allí que dice, quiero creer en Jesús, me arrepiento de mis pecados y no hay agua para bautizarlo, quizá Dios haga una excepción. Pero no predicamos a las excepciones, mis hermanos. Predicamos a las reglas que Dios ha puesto. Entonces no es bueno nosotros, por esas excepciones, hacer nuestras propias reglas. Dios puede salvar como Él quiera, cuando Él quiere. ¿Sí? Pero el patrón a seguir es el patrón que nos ha dejado. Vayan por todo el mundo, Mateo 28, y hagan discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, cuando estemos predicando el Evangelio, que nosotros queremos que todos vengan al conocimiento del Dios verdadero, no nos conformemos con que alguien repita una oración con nosotros, porque la Biblia no predica eso. El bautismo es el momento donde alguien le entrega su vida a Dios. Y por eso es que nuestros familiares, nosotros sabemos, nuestros familiares están felices si vamos a la iglesia. Nos dicen, qué bueno que estás yendo a la iglesia. Pero cuando hablamos del bautismo, inmediatamente, ¿cómo que te vas a bautizar? Porque todo el mundo sabe que el bautismo significa algo que solo ir a la iglesia y decir que creemos en Dios no significa. Todos sabemos que el bautismo, ahora lo sabemos bíblicamente, es el momento donde vamos de la muerte a la vida de Cristo. Amén, gloria a Dios, sí Señor. Esto es importante y por eso he pasado la mayoría de mi tiempo en este primer punto. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Un comentario. Hermano. Para mí yo creo que el bautismo es como la confirmación del arrepentimiento y un paso de obediencia. Sí. Pero no creemos que el bautismo salva, porque es Jesús nada más el que tiene el poder de salvarnos. Sí. Pero va todo junto con pegado. Muchas gracias, mi hermano, por hacer ese comentario. Y yo también creí así. Eso es, así fuimos criados, la verdad. Pero he estado estudiando la Biblia y están estos pasajes que es difícil ignorar. Si vamos a Primera de Pedro 3, vayamos a Primera de Pedro 3 para que
hay mucha confusión en realidad en diferentes ministerios, diferentes doctrinas en este punto del bautismo. Ahorita vamos a 1 Pedro 3, pero después vamos a ir a Hechos 22. Voy a compartirle el verso que a mí me impactó tanto que produjo lo que estamos oyendo. ¿Okay? Va a ser 1 Pedro 3, así de paso. Pero Hechos 22 fue el verso que verdaderamente me sacudió un poco, ¿verdad? Va a ser el... como que... español, ¿no? Aleluya. Dice, creo que es el 3, donde habla de Noé. El verso 20. Ok. Leamos desde el verso 18. Dice, porque también, ¿lo tenemos, mis hermanos? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Todos decimos amén, ¿verdad? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Noé, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ok. Verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. De la misma manera que el agua en el diluvio purificó la tierra. ¿Sí sabemos que eso es lo que sucedió en el diluvio? Todo lo malo murió ese día. En el diluvio. Y el apóstol Pedro se dice que este es un mensaje de bautismo, que 1 Pedro 3 es un sermón, y está dando como ejemplo a Noé y a su familia. Solo 8 se salvaron, dice, ¿sí? Y dice, pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El agua salvó a estas 8 personas. Y dice el 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y dice, no quitando las inmundicias de la carne, o sea, no lavando el cuerpo, porque el cuerpo es de exterior físico, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Que quiere decir que como ahora hemos hecho las cosas a la manera de Dios, ahora tenemos una buena conciencia, una seguridad con Dios. Señor, yo hice lo que tú me mandaste hacer. Como Naamán, el leproso, ¿sí se recuerdan? Con Elías o Eliseo, uno de esos dos. Creo que Eliseo, ¿verdad? Dice Naamán que era un pagano, era gentil. Una de sus siervas era judía y le dice, mi señor, hay un profeta en Israel que puede hacer que tu piel, que te puede sanar. Y él va y se encuentra con el siervo de Eliseo y se ofende, dice, ni salió a saludarme, ¿verdad? Pero Eliseo le había dicho al siervo que fuera y le dijera que se lavara en el Jordán, que se lavara en el Jordán, ¿sí? Entonces se va todo gruñón y enojado de regreso a su tierra, y sus siervos, que lo amaban mucho, le dicen, si el profeta te hubiera dicho, quisieras alguna cosa grande, ¿no la habrías hecho? Dice, sí. Entonces, ¿por qué no nomás te metes 7 veces? Te tenía que lavar 7 veces, ¿verdad? Ahora, se lava 7 veces y sale sano. Ok. Esta es una pregunta. ¿Qué salvó a Naamán? Fue la obediencia, la fe. No fue
no fue el agua. El agua no lo salvó, porque otro leproso se hubiera podido meter 7 veces también y no le hubiera hecho nada, ¿verdad? Fue que él hizo lo que el profeta le dijo, y a través de hacer eso, su fe fue que lo salvó, ¿verdad? Así también el agua, yo estoy de acuerdo, el agua no nos salva, pero el bautismo es hacer las cosas como Dios a él lo ha dicho, y eso es lo que nos salva. Eso es lo que nos conecta a la sangre de Cristo. Porque yo estoy de acuerdo, la sangre de Cristo es la que nos salva. El bautismo sin Cristo no es nada. No importa, ¿verdad? Y en sí estoy de acuerdo porque en Hechos el apóstol Pablo llega y alguien se ha bautizado en el bautismo de Juan. Y él dice, no han recibido el Espíritu Santo ni sabemos qué es el Espíritu Santo. ¿Por cuál bautismo fueron bautizados? Por el bautismo de Juan. Entonces dice que inmediatamente los bautizan en el nombre de Jesús y reciben el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo en sí no salva, estoy de acuerdo, pero el hacer las cosas como Dios nos ha mandado a hacerlas, eso es lo que nos salva, ¿sí? Y igual está el pueblo de Israel en Jericó. ¿Cómo cayeron las paredes de Jericó? El pueblo de Israel por 6 días caminó. El 7º día tienen que caminar 7 veces. Y después cuando Josué dice, todos gritan, tocan la trompeta, caen las paredes. ¿Qué es lo que los muros? ¿Qué es lo que causó que los muros cayeran? La obediencia. No fue, si otro pueblo hubiera estado haciendo un parade, ¿verdad?, alrededor, no hubieran sido salvos, no hubieran caído las paredes. Amén. Fue la obediencia. Que cuando Dios dice algo y se hace lo que Él dice, eso es lo que nos salva, es la fe en obras. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vayamos a Hechos 22, mis hermanos. Que lo único que quiero hacer aquí es darnos más información para considerar. Hay muchas personas mucho más inteligentes que yo, que nosotros, ¿verdad?, que están en ambos campos. Y lo que yo quiero hacer es, conforme a lo que Dios me ha dado, darnos a considerar algo, que es muy difícil. Esto me costó, no solo en un día esto sucedió, para mí fue un tiempo, más de un año, de estar yo. A veces quería ver más información, a veces no quería, porque el cambio es incómodo, ¿sí? Entonces, pero no tenemos que tenerle miedo a la verdad tampoco, porque yo también entiendo que lo que dice Gálatas, que el que le añada las obras de la ley al evangelio debe ser considerado anatema. Si alguien trata de ganarse la salvación por la ley, es alguien que Dios lo maldice, es una maldición. Pero el bautismo no cae en las obras de la ley, no es la circuncisión y no es ninguno de los 613 mandamientos de la ley. El bautismo es un mandato nuevo para el pacto nuevo, ¿sí? Entonces, Hechos 22. Amén. Podemos empezar del verso 12 o un poquito antes. Ok, ese es desde el 6. Ese es el testimonio del apóstol Pablo, el que escribió Gálatas, el que escribió Romanos, el que escribió Filipenses, el que escribió Efesios, todos estos, es el apóstol Pablo, ¿sí? Este es su testimonio. Dice así, y vamos a llegar a, creo que va a ser 2 partes, vamos a tener que predicar. Dios, aleluya. Dice, pero aconteció que yendo yo, está hablando el apóstol Pablo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz
que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Ahora, yo creo que la primera vez que le dice Señor, solo le está diciendo como un Señor. Pero yo creo que esta segunda vez que le llama Señor, ahora entiende que Él es el Señor, que Jesús es el Señor. ¿Sí? Eso es lo que yo creo. No sé si estoy correcto, pero la primera vez ni sabe quién es. Entonces le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Verdad? Y la segunda vez le dice, Jesús le responde y le dice, yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Y después Él le dice, ¿qué haré, Señor? En ese momento yo creo que hay una fe verdadera, ¿verdad? No sé si alguien podría hacer el argumento de que todavía no creía ahí. Él está inventándose con algo sobrenatural, una luz, una voz que solo Él puede mirar y los que están a su alrededor no ven algo. Él puede entender que esto es algo sobrenatural. Entonces yo creo, esta es mi conclusión, que en este momento Él se arrepiente. ¿Por qué? Porque Él le dice, ¿qué haré, Señor? Ahora está a su disposición, dime lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces puedo ver allí yo un arrepentimiento. Una fe y un arrepentimiento se pone a la disposición de Dios, de Jesús. ¿Sí? Entonces dice, el Señor me dijo, ahora le está llamando el Señor. Lo hubiera podido decir, Jesús me dijo, pero él está diciendo, el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Okay? Dice verso 11, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Hizo lo que Jesús le había dicho. Ahora, quiero recordarnos que en este momento se puede ver la fe. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que Jesús le dijo. Ya hay fe, ya hay fe. ¿Ok? Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Ahora, yo creo que este título hermano lo está diciendo como judío, no lo está diciendo todavía como cristiano. Esa es mi conclusión, y van a ver por qué estoy concluyendo esto muy pronto. Pero hermano Saulo, los dos eran judíos. Ananías tenía buen testimonio con otros judíos. ¿Por qué le manda Ananías? Yo creo también porque Pablo era un judío de judíos, un hebreo de hebreos, ¿verdad? Y él quizá no hubiera recibido el evangelio de alguien que no tuviera buen testimonio con otros judíos. ¿Sí? Ok. Mis hermanos Saulo recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Verso 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres, ahí está hablando como judíos, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ok, hasta ahí hay fe, arrepentimiento, hay sanidad. ¿Entendemos? ¿Sí? Fe, arrepentimiento, sanidad. Pero verso 16 es el verso que a mí me sacudió un poco y hizo que yo también empezara a preguntarme acerca del bautismo de la manera que lo estoy compartiendo hoy. Dice, ahora pues, le dice Ananías a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Sí? Adiós, aleluya. Ok. Señor. Entonces, este verso conecta el bautismo con el lavamiento de los pecados y con la invocación de su nombre. ¿Sí? Entonces,
Si fuera suficiente solo creer, entonces Pablo ya hubiera sido salvo antes de ese momento. Sus pecados ya hubieran sido lavados por la sangre de Cristo, solo por la fe. Pero aquí Ananías conecta el bautismo con el lavamiento de los pecados. Eso es lo que me sacudió a mí, solo estoy compartiendo, ¿verdad? Y como digo, quizás esté mal, pero creo que la Biblia está haciendo un caso aquí, personalmente. Pero sí, mis hermanos, el punto que creo que todos podemos estar de acuerdo es que la iglesia evangélica desafortunadamente ha reemplazado el bautismo con la fe, con la oración de fe. Y esa práctica no está en la Biblia. No se ve en la Biblia que alguien repita con alguien más y diga, ahora eres salvo. Ahora, si la salvación sucede antes del bautismo, o en el bautismo, o después del bautismo, eso no sé, ¿verdad? Yo creo que es en el momento de bautizarse. Pero, pongan que estamos mal. Lo que sí puedo ver es el patrón, que cuando alguien decía que tenía fe, inmediatamente se bautizaba. Eso sí podemos estar de acuerdo. Cada momento que alguien decía que tenía fe en la Biblia, inmediatamente ahí estaba el bautismo. No había una separación del bautismo y la fe. No habían unas clases especiales de 3 meses. No había nada de eso. Lo que había era, alguien quería entregarle su vida a Cristo Jesús. Inmediatamente los hermanos de esa área decían, es tiempo de bautizarlo, ahora te consideramos uno de nosotros. ¿Sí? Entonces les dejo esto para que ustedes también vayan a luchar con la palabra de Dios en su propio tiempo, mis hermanos. Pero es lo que hemos estado aprendiendo también nosotros. Y si podemos hacer las cosas más excelentemente en el Señor, ¿por qué no presionar hacia eso? ¿Sí? No dudo que el Señor esté obrando en todas nuestras vidas y en todas estas iglesias, aunque quizás no tengamos la luz perfecta. A todos nos falta luz de Dios. Pero cuando aprendemos que la Biblia enseña ciertas cosas, tenemos que alinearnos a la regla, no a las excepciones, mis hermanos. Y eso es lo que quiero compartir. ¿Amén? Ok. Ahora, voy a dejarlos con esto. Quizá tengamos tiempo en otra ocasión para terminar el sermón. Pero los que le pertenecemos al Señor, hemos crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? ¿Hermana Anita? Perdón, pastor. Sí. Yo nomás quiero compartir mi experiencia. Cuando por primera vez me hablaron de la salvación, yo también me adentré a leer la palabra de Dios así en pocos días y estaba tan gozosa, tan agradecida con el Señor, porque cuando me dijeron que Él perdonaba mis pecados, y yo dije, me perdona esto, me perdona lo otro, me perdona tal, y el pastor que gracias a Dios me llevó a los pies de Cristo, digo, sí, hermano, solo es que tú creas que Él es, que ese Señor, que Dios lo resucitó de los muertos, que tú lo confieses, y bueno, lo demás, ¿verdad? Entonces, pues yo me gocé tanto y me decía, yo, ¿cómo? Si Él, ¿cómo derramó su sangre preciosa? Y yo esto, y yo lo otro, y pastor, la vuelta, yo leí el pasaje de Hechos 6, donde habla de Felipe y el etíope, y yo leí ese pasaje, y yo me quise bautizar como al mes luego, y una prima mía me lo quería impedir, y le dije, no, aquí dice que si yo he creído, yo bien me puedo bautizar, y yo con gozo, con mucho gozo y alegría, yo fui y me bauticé, y gracias Amén. al Señor, es lo que quiero compartir. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y también un comentario. Gracias por compartir, mi hermana. Todos aquí tenemos un testimonio de cómo el Señor nos alcanzó a nosotros. ¿Sí? Y nosotros podemos ver en nuestro testimonio que antes de bautizarnos, ya nuestro corazón ardía por el Señor. ¿Sí? Ya había algo en nosotros que nos decía que como habíamos vivido, no era bueno y ahora queremos vivir en Cristo. Ahora, déjenme hacerle esta analogía. Antes de casarse, ¿usted ya amaba
a su novio o novia? ¿Nadie se amaba aquí? Okay. Otra analogía. Cuando un novio ama a su novia, pueden amarse y pueden hasta estar excluidos de otras relaciones, ¿sí? Ya se tratan como si están casados a cierto nivel, ¿sí? El comprometido, por ejemplo, José y María, ya estaban comprometidos, ¿sí? Y ella salió con baby. No estaban casados, pero eso no era bueno, ¿verdad? Entonces, así a veces yo creo que sucede. Cuando a alguien se le predica el evangelio, ya arde el corazón. Y podemos amar a Dios. Podemos amar a Dios y puede haber un arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento, como nuestra hermana Anita, al leer la palabra podemos preguntar la misma pregunta que hizo el eunuco y que hizo los judíos que hablaron con Pedro. ¿Qué haré? ¿Sí? ¿Qué haré? Porque ellos ya sentían un ardor en su corazón cuando Pedro estaba hablando. Y su pregunta ese ardor produjo esa pregunta, ¿qué haré? Entonces, antes del bautismo, estoy seguro de que muchos de nosotros ya sentíamos un amor por Dios, ya sentíamos un arrepentimiento por nuestros pecados. Y queríamos vivir de la manera correcta. Ahora, si alguien no nos enseñó que el siguiente paso, después de creer, es el bautismo, entonces, no es nuestra culpa. Pero gracias a Dios con nuestra hermana Anita, ella leyó la palabra y el Espíritu Santo le reveló que el bautismo es el siguiente paso. Está la fe, el arrepentimiento y el bautismo, ¿sí? Y yo creo que es allí donde crucificamos a la carne, porque ahí dicen en Romanos 6 también, que los que hemos sido bautizados hemos muerto juntamente con Cristo. Amén. Y habla del bautismo de esa manera también. Entonces, hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Lo que quiero dejarlos con el resto de esto es que la manera que se escribe esto es que esto ya está hecho. Hemos crucificado, es algo que sucedió en el pasado. No dice, estamos crucificando. Dice, los que son de Cristo. ¿No le gustó el bautismo? Los que son de Cristo ya han crucificado a la carne con sus pasiones y sus deseos. Ya es un hecho en la cruz del Calvario. Han crucificado, es en el pasado, no es un mandato, es una realidad cumplida. Ya lo hemos hecho, mis hermanos. Esto ocurrió en el momento que fuimos bautizados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El yo antiguo, el viejo yo, como decimos aquí, fue clavado en la cruz. Ahora hice este punto antes que se me olvide, para la semana que entra, ¿no es cierto? Es este punto en el servicio de inglés, que hay un video en internet donde alguien le corta la cabeza a una serpiente, a una víbora que tiene veneno, y le corta la cabeza y todavía está la cabeza moviéndose, ¿sí? Y el hombre pone su dedo cerca pensando que ya está muerta, y la cabeza de esa serpiente lo muerde, ¿sí? Muerde el dedo de ese hombre y tiene que salir corriendo a la emergencia. Así es la carne, mis hermanos. La carne ya fue crucificada. Ya le mochamos la cabeza en Cristo. Pero si usted juega con ella y le mete el dedo, ¿verdad? Puede salir mordido y puede morir también. Tenemos que tener cuidado con la carne. Tenemos que entender que ya está crucificada la carne en la cruz del Calvario. Y por eso mantenernos lejos de esas cosas. Usted y yo podemos tener la certidumbre que cuando seamos tentados por la carne y por el mundo y por el diablo, podemos recordarnos, yo ya morí a esas cosas. Yo ya no soy esclavo de esas cosas. Ese es el viejo yo.
aunque todavía se quiere revolcar la carne, nosotros podemos decir, ese ya no soy yo. Aleluya. Yo estoy juntamente con Cristo. Amén. Ok, creo que podemos parar allí. ¿Algún otro comentario o preguntas antes de irnos, mis hermanos? I have one, brother. In regards to 1 Peter 3:19, is that one of the reasons why people believe that Jesus actually went to hell? Sí, nuestro hermano está preguntando de 1 de Pedro 3:19, donde dice que él fue a predicarle a los espíritus. Y muchas personas piensan que por ese verso piensan que Jesús cuando murió fue al infierno, ¿sí? Pero no creo que eso es lo que está diciendo esa pregunta, ese verso. Y lo he estudiado un poco y puedo explicar un poquito. I'll be very quick. Okay. Todos sabemos quién es Enoc. Ok. Enoc caminó con Dios. Amén. Ahora no quiero confundirlos más, pero hay un libro de Enoc que no se encuentra en la Biblia y hay un debate de por qué no se encuentra en la Biblia. Muchos creen que no se encuentra en la Biblia porque Enoc, ese libro, habla de Enoc con profecías mesiánicas que a los judíos no les gustó, que se parecían demasiado a Cristo y lo sacaron de la Biblia, ¿ok? Les digo eso. ¿Por qué? Porque Enoc hace algo. Los ángeles caídos de Génesis 6, si recuerdan, los que vieron a las hijas de los hombres y vieron que eran hermosas y quisieron ir a juntarse con ellas, Dios los mandó para abajo. Les dijo, no, ustedes, hay juicio para ustedes. Enoc, como era un hombre tan santo, dice ese libro que esos ángeles caídos fueron a hablar con él y le dijeron, por favor, intercede por nosotros, intercede a Dios por nosotros a ver si nos perdona. Enoc va, intercede por ellos, o le dice, Dios, esto es lo que dicen estos seres, y Dios le dice, ve y regresa con ellos y diles que su juicio no va a ser levantado, que ellos están derrotados y que se van a quedar allí en tinieblas por siempre. Entonces, Jesús es el nuevo Adán, ¿recuerdan? Hay un viejo Adán y hay un nuevo Adán. Jesús también es el nuevo Enoc. Y este pasaje en 1 de Pedro 19 se puede decir que de la misma manera que Enoc regresó a esos seres para decirles que estaban derrotados, Jesús cuando murió también regresó se puede decir espiritualmente, a recordarles que ese juicio sigue vigente. Que aunque mataron al Hijo de Dios, pensaron que habían sido victoriosos contra el Hijo de Dios. Jesús cuando resucita y antes de resucitar, su muerte, dice la Biblia en Colosenses, que Él avergonzó a las huestes. Públicamente las avergonzó. A las huestes y las potestades espirituales. Y yo creo que es una buena interpretación de ese verso de 1 de Pedro 3:19, que de la misma manera que Enoc, aunque no se sabe si verdaderamente Enoc hizo eso, pero Jesús sí hizo eso, como la historia de Enoc, se puede decir, ¿sí? Entonces Jesús públicamente declaró en la cruz del Calvario, aunque se miraba como un derrotado, Él fue el que derrotó a esos espíritus y declaró públicamente, le recordó a esos espíritus, a Satanás y a todos sus ángeles, que ellos también había un juicio que iba a venir para ellos. Que ellos estaban derrotados de la misma manera que el agua derrotó al pecado en Noé, de la misma manera que el bautismo también derrota al pecado. Jesús derrotó al pecado en la cruz del Calvario. Y a fundamento de eso, esa es una de las mejores explicaciones de ese verso que yo he entendido. Quizá haya otra mejor, pero eso tuvo sentido para mí y se los comparto a ustedes también. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? No sé todas las respuestas, pero hay. Sí. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Oremos, pongámonos de pie y hay que orar.
porque lo necesitamos a Él. Amén, sí, Señor. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Tú conoces lo inadecuado que somos sin ti, Señor. Que sin ti no hay nada más que confusión. Sin ti, Señor, no hay nada más que ansia, Señor, y desesperación. Y queremos ser fieles a tu verdad. Y si estamos mal, Señor, tú revélanos en este momento, Padre. Pero queremos ser fieles a tu palabra y a tu verdad. Y queremos que tú, Señor, corrijas nuestro rumbo conforme a tu perfecta voluntad. Hemos visto tu luz, hemos visto tu obra en nuestras vidas, hemos visto que has salvado, hemos visto que has reconciliado y has redimido y hasta nos has sanado, Señor. Y queremos serte fiel y predicar tu palabra fielmente a lo que dice tus escrituras, Padre. Que cada vez que presentemos el Evangelio lo hagamos fielmente y de una manera que dirija a la gente hacia un compromiso verdadero contigo y no solo decir, Señor, que tenemos fe. Para tu gloria y honra te lo pedimos y anhelamos, Señor, que tú te glorifiques en todas nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.